Ok, entonces aquí veníamos a hablar de la epigenética, ¿verdad? En la epigénesis se estudian la modificación de la expresión de un gen sin alterar lo que es la secuencia del ADN, ¿ok? Es como poder ver que uno tiene en su carga genética el gen, por ejemplo, del cáncer o de la diabetes y uno no necesariamente desarrolla la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la herencia genética no está gobernado por eh, por un programa que es inalterable, sino que de generación en generación, dependiendo, se activan o se desactivan los genes, dependiendo de las experiencias o de nuestra forma de comer, de el estrés al que estamos sometidos en la vida cotidiana, ¿ok? ¿Pudieran darme ustedes ejemplos, por ejemplo, en sus propias familias, de algo que pueda, de alguna característica que puede ser una expresión epigenética? Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, algunos de ustedes, que en su familia hay unos miembros que tienen, que son obesos y otros no, o que alguien sufre de una enfermedad que la ha sufrido a lo largo de las generaciones la familia y una persona en particular no la tiene. La diabetes sí, el nódulo en la tiroides pienso que también. La depresión, sí. La hipertensión, sí. El cáncer, el cáncer. Hoy en día está muy, ¿cómo se dice esto? Muy estudiado cómo el tipo de vida que tienen las personas puede activar el gen del cáncer. Conozco una señora que toda su vida su salud había sido súper buena y un periodo de la adolescencia de su hijo, ella tuvo un hijo con su esposo y el segundo hijo lo adoptaron. Este segundo hijo, bueno, como todo niño adoptado, hay una parte de sus antecedentes que que no los tenían con exactitud porque, bueno, era una madre soltera, muy jovencita y no se cuidó y después entregó al niño, ¿no? Esta señora en la adolescencia, este niño tenía un diagnóstico de déficit de atención y había sido atendido por distintos profesionales y la verdad es que había más o menos logrado sacar su primaria y bastante regular lo que fueron los primeros 2 años de bachillerato. En tercer año, el niño, el adolescente, mejor dicho, empezó a juntarse con unos muchachos que consumían drogas y este niño empezó a este, meterse pues con malas juntas y hacer mucho desastre, le daba a la mamá las joyas para poder comprarle cosas a la novia. Bueno, estos fueron 2 años muy difíciles para esa familia, logrando supervisar, controlar, tratando de alejarlo de estos malos amigos, lo medicaron distinto, le dieron algo también para la parte de, parece que estaba un poco deprimido, pero bueno, fue una cosa súper difícil. Finalmente lograron convencerlo y él se fue a estudiar internado a un colegio en España especial para niños con déficit de atención. Cuando este niño se fue a estudiar, se calmó muchísimo, no sé qué. Bueno, ese diciembre a esa señora descubren un cáncer de seno que tienen que hacerle mastectomía. Entonces,
ella que en su historia familiar directa, o sea, ni su mamá ni sus hermanas habían padecido de cáncer, y menos de cáncer del seno, sino quizás en su historia de sus abuelas, creo que una había sufrido, ella, bueno, desarrolló el cáncer y en este periodo de un estrés continuado, ella se deprimió mucho con todo este problema del muchacho. Entonces, bueno, allí podemos ver cómo el ambiente de alguna manera puede modificar esa carga genética que tenía ella allí y hacer que se exprese en ese momento de su vida una enfermedad. También podemos tener, alguien planteó allí la depresión y no sé si alguien habló de esquizofrenia, pero también podemos tener gente que tiene su carga genética, esos genes para esos trastornos mentales, y puede uno de los hijos desarrollarlo a una edad y el otro a otra edad. Eso, por ejemplo, se ha visto en estudios con gemelos homocigóticos que tienen exactamente su misma carga genética, pero que han desarrollado la misma enfermedad a edades distintas. Entonces allí se habla de lo que es la influencia del ambiente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Se dice, por ejemplo, que el apagado o el encendido de estos genes es muy influenciado por las experiencias, por nuestras propias experiencias o por la que nos genera el ambiente en donde estamos, los alimentos que consumimos y el lugar donde crecemos. ¿Okay? Una forma sencilla de entender la epigenética es cómo se forman y se diferencian las células en nuestro cuerpo. Cuando se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide, formando una célula única con un genoma que está compuesto por la mitad del ADN del padre y la otra mitad del ADN de la madre, a las pocas horas, cuando esta célula empieza a dividirse de manera repetida, vemos que aunque todas tienen la misma información genética, estas se pueden desarrollar de manera distinta para formar aproximadamente 250 tipos de células que componen nuestro cuerpo y que tienen, a ver, que tienen funciones muy especializadas, ¿no? Eso es lo que uno llamaría el código epigenético, que se establece desde muy temprano, pero que es susceptible a diferenciarse a lo largo del tiempo según cómo ha sido, es la historia o cómo es el desarrollo de esa persona en particular. Que el gen se active puede predecirse. No, yo no diría que puede predecirse. Yo diría que tú pudieras esperar que dadas las circunstancias, por ejemplo, si tú tienes un gen dominante de la enfermedad, muy probablemente tú puedas padecerla mucho más o puedas ser más vulnerable que si tú tienes el gen recesivo de la enfermedad, ¿ves? Pero normalmente el impacto que tiene eh, tu, tu respuesta a esas situaciones de la vida que te ponen a prueba o que son muy fuertes. De hecho, estaba leyendo una investigación que decía, ¿no? Que hay ciertos rasgos que son moderadamente heredables, pero que esa posibilidad de heredarse, que varía entre 30 y el 50, por favor el que se conectó ahorita que apague el micrófono. Ajá. Que se puede, ese rasgo que se puede heredar, que va entre el 30 y el 50 o el 60%, nunca es al 0% ni es al 100%, depende mucho también en la modificación que tenga, si el sujeto, o sea, cómo el sujeto lleva esa vida. Si tenemos un sujeto, por ejemplo, que vive en un hogar normal, pues, que tienen problemas y tienen momentos gratos, pero es
un hogar relativamente estable, ¿verdad? Y esta persona tiene una predisposición, por ejemplo, a consumir alcohol. Si esta familia se mantiene con sus bemoles, buenos y malos, enfrentan las distintas situaciones de la vida, este niño tiene una adolescencia con un grupo de amigos bastante sano, muy probablemente este muchacho no va a tener la misma vulnerabilidad o la misma predisposición a consumir alcohol que otro muchacho que tenía exactamente la misma probabilidad con su gen de alcoholismo heredado, si está en una familia donde el papá es maltratador y donde el papá es violento y también consume alcohol. Obviamente, el ambiente de este niño es mucho menos favorable que el ambiente del otro, que era mucho más estable. También se habla, por ejemplo, de la alimentación que tiene la madre mientras el feto se está desarrollando in útero. Eso también incide en el desarrollo del cerebro y en el desarrollo sano de ese bebé, de ese feto inútero, y por tanto también puede tener una influencia en todo lo que es la parte de la inteligencia. La inteligencia es un rasgo poligénico, es decir, que son múltiples genes los que inciden en la inteligencia que pueda tener una persona. Pero los estudios también dicen que la inteligencia se puede desarrollar a medida que la persona crece en la vida. ¿Por qué? Porque en la medida que esa persona estudia más, se prepara más y está más estimulada, probablemente va a desarrollar algunos rasgos eh, relacionados específicamente con la conducta inteligente que va a ser mejor que otra persona que de repente vive una vida sin estudiar tanto, sin enfocarse como en desarrollar los rasgos de la inteligencia. ¿Alguna pregunta sobre lo que es la parte de la epigenética? Y eso es la relación entre la herencia y el ambiente. A ver, espérense que veo aquí una pregunta y quiero tratar de contestarla, pero estoy devolviéndome aquí en el chat. La insuficiencia renal entra allí. Wow, no te sabría decir, Gerardo, porque la insuficiencia renal puede ser como consecuencia, por ejemplo, de una hipertensión mal cuidada. Es decir, si tú eres hipertenso y tú no te has tomado eh, correctamente las medicinas para controlar tu tensión, muy probablemente tus riñones empiezan a colapsar porque tienen que trabajar, eh, puede ser de manera exagerada, ¿ves? Entonces la insuficiencia renal habría que ver si es primaria o es como efecto de otro trastorno. Entonces allí siempre el tema del ambiente, porque en este caso es cómo la persona se cuidó, cómo la persona logró identificar a tiempo la hipertensión, en este caso, estoy hablando de la hipertensión, pero no sabría darte como más respuesta específica a eso. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué nosotros estudiamos o se estudia la parte genética y cromosoma aquí en el desarrollo humano? Bueno, porque existe una ciencia que se llama la genética conductual, que es también denominada genética del comportamiento, y es una disciplina científica que se encarga de estudiar la influencia de la composición genética en el comportamiento y su interacción, o sea, con el medio ambiente, es decir, cómo la interacción herencia y medio ambiente afectan la conducta de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella busca hacer, la genética de la conducta?
Ella trata de responder, por ejemplo, de qué manera la interacción gen y entorno puede influir en una conducta en particular. ¿Qué genes específicos son los responsables de una conducta en particular y cuál es su mecanismo de acción? Y entonces hay estudios que hablan, por ejemplo, de las conductas delictivas y antisociales. Hay otros que hablan, por ejemplo, de algunos rasgos psicológicos. Entonces, bueno, eso ha ido increciendo y ha ido aumentando a lo largo de la vida la información que tenemos. Y lo significativo de esto es que todos los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa, ¿no? Se ha mostrado de forma consistente que todos tienen una base genética, pero la expresión o no, obviamente, va a estar influenciada por las características también personales, ¿no? O sea, de cómo es la vida de cada persona. No hay un rasgo 100% heredable, es decir, que los porcentajes de heredabilidad son importantes, pero están entre un 30 y un 50, ¿ok? O sea, no es 100% todo debido a la herencia, ¿ok? La heredabilidad es causada por efecto de pequeño de muchos genes, por tanto hablamos más de lo que es la herencia poligénica, ¿ok? En relación a los rasgos de las personas, ¿ok? La inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y que la mayoría de los efectos del ambiente no son compartidos por los niños que viven en una misma familia. Por ejemplo, podemos tener en una misma familia dos hermanos que tengan la misma genética, pero su reacción ante la vida o su forma de ser es distinta. Uno es tímido y el otro es extrovertido. ¿Ok? Hasta ahora me sigue. Ok, esta parte es como muy específica. A ver, ya voy a ver las preguntas aquí. Ok. Aquí, muchachos, yo les puse en las láminas, pero creo que no vale la pena que yo pierda tiempo aquí en la clase. Hay algunos síndromes eh, que son como por ejemplo la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, está el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, que es importante que ustedes los aprendan básicamente por el impacto que tienen desde el punto de vista de desarrollo esas anomalías en la persona. Entonces vamos a tener algunos con este, eh, bajo nivel intelectual, otros, por ejemplo, con algún compromiso en términos de lo que es la interacción social, en la comprensión de las normas sociales, vamos a tener uno con ciertos desarrollos distintos en lo que son todas sus características físicas. Entonces eso es más aprenderlo en este momento para ustedes de memoria, para que en un momento dado, cuando ustedes sean psicólogos y reciban un paciente, ustedes puedan dirigirse a la literatura, refrescar esos conocimientos y saber cuál es el impacto que tienen a nivel de desarrollo cada uno de esas anomalías o trastornos genéticos. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Fíjense lo que estábamos hablando ahorita, es de las enfermedades poligénicas que son debidas a la acción de muchos genes a la vez, ¿ok? Son el producto de la alteración de secuencias de la información genética en varios genes. Y ahí tenemos lo que estábamos hablando de la hipertensión, estábamos hablando también del Alzheimer y algunos tipos de cáncer. ¿Por qué es importante la asesoría genética? No se hace en todos los casos, se hace en algunos casos con mayor, o sea, con mayor obligatoriedad.
porque es un estudio aquí en Venezuela costoso. ¿Por qué las madres se les puede recomendar hacer una asesoría genética? Chicos, ¿alguien con el micrófono que conteste o que escriba? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, en realidad la importancia radica en asegurarse que el bebé crezca o que se desarrolle, perdón, sanamente, que no Ujú, haya ningún problema. La asesoría genética permite eso, ujú, además de identificar algunas cuestiones cromosómicas que pueda traer el bebé. ujú. Sí, fíjense que yo nunca había escuchado este caso y recientemente una prima de mi esposo había tenido 3 pérdidas. O sea, había logrado salir embarazada, pero esas 3 embarazos no llegaron, no pasaron creo que el tercer mes. A esta muchacha, bueno, hoy en día tiene 37 años, se le recomendó hacer una evaluación genética. Descubrieron que ambos dos son portadores de un gen, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre, que no permitía efectivamente que luego de la anidación ese embrión lograra desarrollarse para ser un feto viable. A esta muchacha entonces le sacaron varios óvulos al marido, le sacaron varios espermatozoides y estudiaron esos óvulos y esos espermatozoides y los que no tenían tan cargado ese gen, entonces le hicieron fertilización y esa muchacha perfectamente este, pudo tener su niño sin problema. Entonces, ya voy a volver a compartir la pantalla porque no sé por qué me sale. Entonces, bueno, en este caso fue interesante, yo nunca había escuchado eso, ¿no? Y, y bueno, el resultado fue positivo porque ya el bebé nació este fin de semana. Pero ahora no me sale, no sé por qué no me sale la pantalla. Ustedes están viendo la presentación, muchachos. Sí, yo no la veo. A ver. No sé, yo no la veo. Ya va, muchachos, me descoca esto cuando me pierdo la pantalla. Bueno, seguiré hablando porque no veo la pantalla, yo no sé por qué no la veo. Ustedes la ven, me dicen si pasé la lámina, porque ahora no sé por qué yo no la veo porque no veo. Ah, ya la vi, ya la conseguí otra vez. Ok, ajá, rango de reacción es un concepto también importante porque es lo que nos dice el rango de expresión posible de un rasgo hereditario, es decir, qué tanto se pueda heredar, por ejemplo, la talla y cómo el medio ambiente puede hacer que esa talla aumente o no, ¿ok? Porque es decir, si hace algún tipo de deporte, o toma de repente hormonas del crecimiento y hace que entonces esto se estimule más, ¿ok? Ahí, y la canalización, que son aquellos rasgos que tienen menor probabilidad de cambiar independientemente de lo que es el impacto del medio ambiente.
Y allí se hablan más bien de elementos o de rasgos que son más necesarios para la supervivencia de la especie y por tanto obviamente no deben ser modificados por la experiencia porque si no pues ponen en riesgo el mantener la especie, pues, probablemente. ¿Ok? Ustedes entendieron todo lo que es la parte de correlación de genotipo y medio ambiente, porque la interacción de genotipo y medio ambiente es todo lo que he ido explicando hasta ahora. La correlación de genotipo y medio ambiente, ¿me pueden dar un ejemplo de correlación pasiva, otro de correlación reactiva y de correlación activa? Denme ejemplos, escríbanmelos ahí en el chat. Chicos, se va a acabar aquí, nos tenemos que volver a conectar. Vamos a aprovechar para cerrar con esto y en la próxima arrancar con el desarrollo intrauterino. Antes de que se cierre aquí, tenemos 5 minutos. La correlación pasiva es cuando es la asociación que se da entre el genotipo del niño que lo hereda de sus padres y el ambiente en el que él es criado. Es decir, si los papás, por ejemplo, son eh, hogareños y tienen, a ver, enseñan al niño más, a ver, voy a leer un ejemplo que me pone aquí José. Está presente y crece en un entorno en donde se puede manifestar. El niño que tiene el don musical y crece en una familia en donde toque música. Bueno, y es pasivo en el sentido de que los padres estimulan el que él toque porque ellos son los que tienen ese don y hacen que el niño toque, pero de repente al niño no le toca, o sea, de repente al niño no le gusta, aunque él tiene el don y no le gusta, entonces a medida que él va creciendo, él va a de repente hacer un cambio y va a decir, yo no quiero tocar, por ejemplo, piano, a mí me gusta tocar más un instrumento de percusión y allí hace una variante y ahí puede ser, por ejemplo, donde se transforma en una correlación activa, donde él va al lugar donde él puede practicar eso que a él le gusta, que no necesariamente era lo que estimulaban sus papás. ¿Ok? Siguen. Y el ambiente no compartido es el que da las diferencias individuales. ¿Qué quiere decir eso? Eh, nosotros como personas, independientemente de todas nuestras características genéticas, nosotros desarrollamos como nuestra propia forma de ver la vida, de entender la vida, de resolver las cosas, entre lo que yo heredé más mi experiencia en esos primeros años. Entonces, aun cuando nosotros, lo que hablábamos hace poquito, que decía dos hermanos en una misma familia, con la misma crianza de su mamá y de su papá, no necesariamente pueden ser los dos buenos estudiantes, a pesar de que la mamá y el papá estimulen todo lo que es la parte de estudiar, que les tengan profesores particulares, bueno, una se ve más motivada y le es más fácil estudiar que el otro que de repente no le llama tanto la atención. Entonces ahí es donde habla uno del ambiente no compartido. Yo tengo mi misma estimulación o yo me fui de mi casa y viví en otro lugar y a pesar de que mi mamá y mi papá me estimularon que yo tenía que estudiar, al yo estar en otro lugar, pues simplemente no continué desarrollando esa destreza para estudiar o para salir bien en el colegio. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Esto ya lo hablamos. Ok. Ahorita se va a caer la conexión. Les voy a volver a mandar otro link y para que nos conectemos con la otra parte de la clase. ¿Ok?